Ya chicas, la semana pasada quedamos en lo que eran medidas de control, ya nos dimos cuenta que está en una secuencia que en la práctica van a depender siempre del tipo de riesgo y a la medida de control que lo selecciona. Sin embargo, la medida de control, la evaluación de riesgo me dice cuáles van a ser los riesgos más críticos que debo controlar, ¿ya? Pero también tengo que aplicarlas en función de las características en peligro. Ahora, recuerden que esta secuencia está mostrada desde el punto de vista como pedagógico. Ahora, desde el punto de vista real, ya cuando uno está trabajando o tiene que hacer supervisión en control de riesgo, la medida de control siempre va a estar entre el peligro y el riesgo, ¿ya? Porque tiene que también regular ciertos aspectos de la interacción o el contacto o la forma en cómo la persona se expone con el peligro mediante los riesgos. Ahora, también de las medidas de control es que son adoptadas en función del riesgo para su efectivo control y pueden ser del tipo duras o del tipo blandas, ¿ya? Todo lo que es duro es lo que tú puedes tocar, es tangible. Y las medidas blandas son todas las medidas, por lo general, de tipo administrativo, como por ejemplo un procedimiento, un instructivo, un elemento de protección personal, que también se consideran una medida blanda. Ahora, lo otro importante también que son tomadas a través de unas decisiones para tratar y reducir los riesgos, ¿ya? Y nunca se olviden de aquello, chiquillos. Las medidas de control me decían para tratar un riesgo, que en el fondo que el riesgo yo lo puedo trabajar de distintas miradas, ¿ya? Y ese tratamiento del riesgo me permita poder reducir, pero reducir ¿qué cosa? La consecuencia, ¿ya? Nunca se olviden cuando uno habla del riesgo, independiente que el riesgo es como la interacción del trabajador con el peligro, el riesgo también va a tener como dos componentes principales, que es la probabilidad y la consecuencia, ¿ya? También para poder tomarlo en cuenta. Lo otro importante que permiten gestionar los riesgos, las medidas de control, ¿ya? O sea, un riesgo nunca va a tener una sola medida de control, va a tener varias, ¿ya? Y cada medida de control en el fondo va a depender también de qué tipo de riesgo se esté dando. Ahora, si tenemos, por ejemplo, un riesgo adquirido, va a ser un poco más complejo a veces el poder darle como un tratamiento. Porque el riesgo adquirido, recuerden que nace cuando yo utilizo un equipo o herramienta para lo que ustedes diseñaron, ¿ya? Entonces, por eso muchas veces se llama evitar este tipo de riesgo, ¿ya? Porque el control es más complejo y aparte estamos contraviniendo muchas veces quizás un cuerpo legal, un procedimiento. Entonces creo que yo también hay que quitarlo esa perspectiva porque el control es muy complejo. Tampoco olvidar que tenemos una jerarquía de controles, ¿ya? Bueno, esto es una situación como se está trabajando en la práctica, que siempre se parte por el elemento de protección personal, ya siendo que debiese ser algo más o menos como esto, algo invertido, en el que el EPP sea lo que yo menos utilice. Recuerden, chiquillos, que el EPP se aplica ya netamente porque ¿cómo se llama? Es más barato, ¿ya? Aunque no necesariamente un EPP te va a cubrir el riesgo como corresponde. Tampoco olvidar este tipo esta lámina, ¿ya? Que en el fondo tenemos desde donde nace el peligro, ¿ya? En el peligro puede nacer en una fuente, en el medio de un receptor, ¿ya? Y cómo van funcionando las medidas de control. Si ustedes se dan cuenta, el elemento de protección personal es menos efectivo, pero a medida que nosotros vamos subiendo, ya desde un control de ingeniería, cambiar algo o eliminar algo, va a ser mucho más efectivo. Recordemos, chiquillos, que el eliminar es prácticamente terminar, cuando lo llamo el concepto de las 4P. Y esto, chicos, es mucho más complejo, ¿ya? Por lo general uno siempre habla de poder cambiar algo o aplicar un control de ingeniería. Es como lo más sencillo, lo más realista de hacer. Otro elemento importante es nunca olvidar cómo trabajan las medidas de control, ya desde la perspectiva del caso chileno, o desde nuestra perspectiva legal, ¿ya? Siempre va a trabajar con medidas de ingeniería, medidas administrativas y elementos de protección personal. Cuando empecemos a revisar algunos documentos, algunos protocolos del Ministerio de Salud, como por ejemplo el protocolo Prexor-Vanesi, ¿ya? Uno es para la exposición ocupacional a ruido y otro es para la exposición ocupacional a silice, nos hemos dado cuenta que las medidas de control las tiene definidas en esta misma estructura, ¿ya? Y todos los cuerpos legales que uno empieza a revisar o empieza a trabajar de una manera u otra también te obligan o te llevan a considerar esto. Cuando yo lo estemos leyendo, revisando, ¿cómo se llama?
a parecer algo como bien particular. Me explico. Que en algunos protocolos, algunos cuerpos legales, te van a figurar dentro de las medidas de ingeniería, considera estas dos: eliminación o sustitución. ¿Ya? Por si acaso. Y eso es a veces como algo un poco raro, ¿ya? Pero no lo tomemos todavía de esa perspectiva. Tomémoslo como esta jerarquía de control, ¿ya? Para poder trabajarla de una manera más sencilla. Ahora, las medidas de ingeniería siempre tratan de trabajar directamente en las fuentes donde se está originando el peligro, ¿ya? Las medidas administrativas logran poder trabajar en el medio y en los trabajos, ¿ya? Ahora, para que no nos confundamos tanto, las medidas administrativas, por ejemplo, tienden a ser una señalética. Utilización de elementos de protección personal, o en el caso de ahora como estamos con COVID, mantenga distancia social, mantenga distancia de 1 metro, uso obligatorio de protector facial, en este caso una mascarilla facial, uso lavado frecuente de manos, etc. ¿Ya? Esas señaléticas corresponden también a medidas administrativas. Y el famoso elemento de protección personal o el EPP, que en el fondo trabaja directamente en el trabajador. Si por algún motivo les interesa leer un poco más o están tratando de estudiar o están viendo desde otra bibliografía, lo más probable es que puedan hacer buscar un libro español. Y ahí a los EPP les dice EPI, elemento de protección individual, ¿ya? Y también aparece una segunda categoría que son los EPI, elemento de protección grupal, ya que en el fondo van a ser algunos EPP, pero que no son específicamente para una sola persona, sino que son para más en sí, ¿ya? Eso también les puede figurar por si les parece, les causa una extrañeza. Ahora, un EPP, por ejemplo, puede ser un arnés, ¿ya? Pero un elemento de protección grupal, por ejemplo, puede ser una malla. Me explico. Hay algunos trabajos en los cuales en ciertos sectores van colocando mallas, ¿ya? Para que si caiga algo, quede en la malla, ¿ya? Y eso permite, por ejemplo, que no caiga un elemento hacia el suelo. Recordemos que si un elemento cae de altura, va a caer con una fuerza tal que puede producir una consecuencia compleja en una persona, un trabajador. Entonces, esa malla, para que pueda recoger algo, se puede considerar como un elemento de protección grupal. ¿Ya? También se puede considerar desde esa perspectiva. Ahora, las medidas de ingeniería para trabajar el riesgo directamente en la fuente y evitar que el trabajo se exponga de manera directa. Nosotros trabajamos en prevención de riesgo mucho con un decreto supremo, el famoso 594, ya que 594 uno lo ve bastante, pero desde el punto de vista de la ingeniería industrial. Cuando uno empieza a ver esa perspectiva también, hay ciertos elementos que también llevan a la seguridad industrial. Y un elemento bien como llamativo es la obligación de que toda parte móvil o algún elemento que el cual pueda producir un atrapamiento, por ejemplo, de la mano o una espina del cuerpo, tiene que tener sí o sí una protección, ¿ya? Un ejemplo es, imaginemos que tenemos una correa transportadora y la correa transportadora tiene una rejita en la lateral para evitar que uno coloque, por ejemplo, la mano. Otro ejemplo sería un compresor, el cual puede tener una correa, ¿ya? Para empezar a generar que el motor empiece a acumular aire en el estanque que tiene. Y esa correa va a tener un movimiento. Por lo tanto, ¿qué exige la ley? Que para esa correa tenga una especie como de rejilla que permita o no permita la interacción hombre-mano, para poder tomarlo en cuenta. Ahora, tenemos, por ejemplo, sistemas de captación de polvo y gases en la fuente, sistemas para amortiguar vibraciones, protección en correa, entre otros. Un ejemplo de captación de polvos y gases puede ser una campana en la cocina. Una campana que, por ejemplo, pueda absorber los vapores y los gases de cuando se está cocinando, ¿ya? Y pueda, por ejemplo, acumular ciertos olores, para que eso no se pase en todo un ámbito. Otro, por ejemplo, medida de ingeniería puede ser un extractor de aire que uno coloca, por ejemplo, en el baño, para evitar que se concentren más los olores. ¿Ya? Eso también es un ejemplo de ingeniería. Tenemos las administrativas, que son las medidas a aplicar para poder administrar los riesgos, ¿ya? O sea, una cosa es el control y otra cosa es cómo yo limito, ¿ya? Y hay una medida desde el punto de vista de la administración de riesgo que es bastante básica, que es limitar los tiempos de exposición. O sea, si por ejemplo un trabajo tiene que hacerse en 2 horas, que el trabajo se haga en 2 horas. Otro concepto también de limitar la exposición es también limitar la cantidad de trabajadores expuestos. O
sea, si un trabajo, por ejemplo, requiere un supervisor, un trabajador y un ayudante, que estén 3 personas, no que estén 5 o 6 personas. Recordemos que más personas estén interactuando o realizando un trabajo o una labor, eso va a implicar de una forma u otra que tengamos más exposición a riesgo o más probabilidad de que pueda ocurrir un accidente. Bueno, tenemos los sistemas de turno, los programas de capacitación, programas para la prestación de exámenes médicos, ¿ya? Y también tenemos la parte como documental, que es los procedimientos instructivos, lista de verificación, los análisis de seguridad, entre otros. Nunca olviden de que la prevención de riesgo uno la va a dividir en 2 ámbitos. Un ámbito que es todo lo que yo tengo que hacer como trabajo en mi oficina, ¿ya? Y eso, por ejemplo, puede ser hacer las planificaciones, revisar los documentos, revisar la documentación legal de los trabajadores, por ejemplo, ¿ya? Solicitar, por ejemplo, o enviar correo a la mutualidad para solicitar asesoría técnica, entre otras cosas. Pero también vamos a tener otra componente u otra línea de trabajo que es el trabajo en terreno, ¿ya? O sea, la prevención de riesgo vamos a dividirla en trabajo oficina y trabajo en terreno, ¿ya? Y una vez se va a tener que ir viendo cómo puede ir trabajando los tiempos, porque eso también es otra complejidad a veces. Bueno, los elementos de protección personal, el PB, son los que se colocan directamente en el trabajador, con el objetivo de minimizar las consecuencias o evitar el ingreso de un agente al cuerpo del trabajador. Y se considera la última barrera a implementar, ¿ya? O sea, esto es por definición también. Por eso que cuando uno ve esto que dice que es la última barrera a implementar, pero uno empieza a revisar esta situación actual, ustedes se dan cuenta que esto tiene mayor cantidad, es más grande, y es lo que primero se entrega, ¿ya? Y como le he dicho en las otras clases, por favor, no olviden de que uno debe hacer todos los estudios y las evaluaciones necesarias para definir bien las medidas de control, ¿ya? Mientras yo defino qué medida de control entregar, no puedo dejar al trabajo sin protección, por lo tanto debo entregar un EPP. Pero no puedo llegar y decir, ya, el EPP de inmediato. Tenemos que empezar a hacer los respectivos estudios y análisis. Eso a veces lleva con un poco más de trabajo y un poco más de experiencia. Ahora, se considera la última barrera a implementar, ya que deben privilegiar el trabajo en la fuente de riesgo mediante una medida de ingeniería. Su uso se acepta mientras se evalúa qué medida de ingeniería implementar o cuando ya existe un riesgo de forma residual que ya no puede controlarse de manera directa, sino mediante esta. Chicos, si me pueden responder en el chat, por favor. Ya nosotros conversamos el concepto de riesgo residual. ¿Me lo pueden verificar, por favor, chiquillos? ¿No? Ya. Ya. Vamos a colocar un ejemplo. Conducir, o la conducción. La conducción implica riesgo, sí, choque, atropello, colisión, volcamiento, ¿ya? Y también incendio. Implica 5 riesgos bien sencillos. Tú puedes tener, por ejemplo, tu auto con las mantenciones al día, con la revisión técnica como corresponde, y todos los implementos de seguridad del vehículo en buen estado. Tú tienes tu licencia de conducir al día, por ejemplo, y si estás trabajando en alguna faena minera, puedes que tengas hasta cursos de conducción, unos psicosensométricos más específicos que el de la municipalidad. En el fondo de la municipalidad es la base, se empieza a agregar más cositas. Ahora, bajo esas condiciones, ¿yo puedo igual sufrir un accidente? ¿Qué creen ustedes, chiquillos? ¿Chiquillos? Sí. Ya. Y esos chicos tienen una lectura bien importante, Javier, Daniel, que es la siguiente. El riesgo residual es el que queda, ¿ya?, de haber aplicado todas las medidas de control. ¿Cuál es el punto? No necesariamente el que yo controle todos mis riesgos va a significar que no pueda pasar. Y el riesgo residual es el riesgo que nosotros aceptamos, que no puede ser controlado con todas las medidas de control que nosotros colocamos, y aún así eso puede causar un accidente. Por eso yo siempre les digo que el tema de eliminar un peligro o terminar un peligro para el riesgo es muy complejo, muy difícil, ¿ya? O sea, el riesgo residual, chiquillos, queda después de que yo aplico todas las medidas de control. Y es lo que yo acepto que pueda ocasionar un accidente.
Chicas, ¿eso se entendió? ¿Me pueden decir, por favor? ¿Sí? Ahora, en cuanto a observaciones, siempre se deben privilegiar medidas de ingeniería mientras se verifica qué medida implementar. Se puede utilizar un EPP, ¿ya? Sin embargo, si la medida de ingeniería no es suficiente, se puede trabajar con las tres medidas en conjunto. O sea, yo siempre he dicho que no es llegar y dar, ¿cómo se llama? Una medida de control de llegar y tal. Hay que empezar a evaluar, ¿ya? Y mientras yo veo qué medida de ingeniería aplicar, tengo que dar al trabajador un elemento de protección personal. ¿Ya? Eso no tiene lectura. Ahora, yo puedo, por ejemplo, implementar medidas de ingeniería administrativa y aún así me doy cuenta que quizás no son lo suficientemente buenas. ¿Y qué hago? Le doy un elemento o le coloco al trabajador un elemento de protección personal. Y eso, chicas, no es incorrecto, es correcto. ¿Ya? O sea, la ley, el Código del Trabajo, en su artículo 184, dice algo súper claro y concreto. El empleador debe tomar todas las medidas de control, todas. No te especifica cuál, te dice todas. Entonces, como te dice todas las medidas de control, no te van a colocar una multa o aplicar un castigo porque tú tienes las tres aplicadas, ¿ya? Lo que sí te van a preguntar, y te pueden preguntar, y es muy, muy, muy real esto, oiga, ¿y usted por qué no aplicó una medida de ingeniería y bajo qué criterio utilizó un elemento de protección personal? ¿Ya? Eso lo vamos a trabajar un poquito en higiene industrial, porque va a ser más concreto, ¿ya? Cuando tengamos que ver en la unidad 2, ¿ya? De higiene industrial, vamos a trabajar un caso en que lo van a ver o lo van a visualizar de mejor manera. Ya. Ahora, ¿qué hacer una vez que yo adopto la medida? Ya, por ejemplo, vamos a definir que si estamos trabajando con algún polvo, ya, vamos a utilizar un sistema de extracción y mientras verificamos bien si el sistema de extracción funciona, voy a también utilizar un respirador con filtros. ¿Ya? Yo puedo definir aquello. Bueno, cuando yo digo qué medidas, o ya pensé, cuáles son las medidas que voy a adoptar, ¿qué debo hacer yo? Implementar las medidas. ¿Ya? O sea, en el fondo uno conversa con la supervisión y con los trabajadores, y ellos, como tienen que hacer los trabajos, ellos tienen que empezar a utilizar las medidas de control. Y lo que nosotros vamos a hacer va a ser verificar en terreno, ¿ya? Si es que estas medidas se están trabajando, ¿ya? Ahora, hay más responsabilidades, pero veamos, partamos primero por esto, ¿ya? Cuando me refiero a más responsabilidades, el decreto Supremo 594 establece que todo trabajador tiene que tener una capacitación teórica práctica sobre la utilización de los elementos de protección personal. ¿Ya? O sea, uno tiene que capacitarlos, aunque parezca a veces un poco quizá como raro, pero tiene que enseñarles cómo colocar un respirador, cómo verificar si entra el aire correcto o entra más aire o hay alguna fuga, etcétera. ¿Ya? Y eso se puede hacer, eso hay que hacerlo. Ahora, nunca se olviden que cuando, por ejemplo, uno entrega un procedimiento de trabajo, que más adelante vamos a ver cuál es la diferencia entre un procedimiento y un proceso y cuál es la estructura de un procedimiento, yo al trabajador le entrego el procedimiento, ya, él me tiene que firmar un documento de recepción, lo capacito, yo experto en prevención desde el punto de vista de la seguridad, el supervisor desde el punto de vista de cómo se hace el trabajo, ¿ya? Esa capacitación también tiene que ser evaluada, una prueba o una evaluación, ¿ya? O sea, van a existir ciertas estructuras que para nosotros van a implicar también tener que tener trabajos en paralelo, trabajos extras, ¿ya? Y eso siempre para poder cumplir con la ley, que en este caso es el artículo 184 del Código del Trabajo, ¿ya? Y también podemos también aplicarlo un poco al artículo 3 del decreto número 594, que el empleador debe velar por las adecuadas condiciones de seguridad, ya para los trabajadores propios y de terceros, para poder también tomarlo en cuenta. Bueno, como yo siempre he dicho, ¿es llegar a implementar o hay que ver alguna cosa o ver algo primero? ¿Ya? O sea,
Es como cuando uno a veces le pone un caso y uno a veces responde lo primero que se le pasa por la cabeza. Y en prevención no hay que hacerlo así. O sea, no hay que responder lo primero que se nos pase por la cabeza, sino que tenemos que empezar a pensar, a evaluar, a analizar realmente cuáles son las medidas de control que nosotros podemos aplicar. ¿Ya? Y vamos a partir por eso primero. Tenemos esta lámina que la vamos a estar trabajando de manera bien un poco más amplia en higiene industrial, ¿ya? Porque es más visual en ese ámbito. Sin embargo, esto también se puede aplicar en lo que es tema de seguridad, ¿ya? Tengo un peligro que es la fuente, ¿ya? Que en el fondo puede ocasionar algún daño o lesión cuando tengo esta persona o trabajador que interactúa mediante ella, ¿ya? Ahora, en higiene también hemos visto un poquito de que tenemos las vías de exposición, ya que son 4, no copiar aquello, ¿ya? Y van a tener esas como semejanzas y algunas diferencias puntuales. Claro, dice Pía, ver dónde están y tomar las medidas. Claro, si yo veo que tengo un peligro acá, como por ejemplo ruido o algún gas o un vapor o algún humo que genere, voy a tratar de aplicar una medida de control directamente en este ámbito, acá directo. Ahora, si yo me voy dando cuenta que esta medida quizás no fueron suficientes, voy a tener que empezar a aplicar quizás medidas en el ambiente de trabajo o directamente en la línea de ruta de exposición, ¿ya? Ahora, si me doy cuenta que aún tomando un control acá y aún tomando un control en el ambiente de trabajo y aún así esto no es suficiente, tengo que trabajar directamente en la persona, con el famoso elemento de protección personal. Ahora, si nosotros llegamos y tenemos que empezar a definir y ver claramente qué medidas de control aplicar, yo, por ejemplo, no puedo dejar a personas protegidas. ¿Qué hago? Cuando hay colocado un elemento de protección personal mientras se define claramente la o las medidas de control a poder trabajar. ¿Ya? Por eso muchas veces uno tiene que ir trabajando desde varias perspectivas, ¿ya? O sea, no desde una sola. En la práctica, chicos, dependiendo de cómo sean los niveles de riesgo, ya por lo general y en el 90% de los casos, uno va a trabajar con las 3 medidas de control en paralelo, ¿ya? Y en la práctica es lo más adecuado, ya amparado netamente en el Código del Trabajo, que dice que uno tiene que implementar todas las medidas de control. Y eso, créanme que en un aspecto como que es muy amplio, pero a la vez muy específico. Hay como lecturas que uno le puede dar. Bueno, en prevención de riesgo, nosotros siempre vamos a trabajar con estas tres como actividades generales o bien grandes, que van a ser un poco específicas cuando tengamos algunos casos puntuales. Y en higiene y seguridad también van a ser distintas. Más en específico, en lo que corresponde a la evaluación de riesgo. De ahí que tengamos que el taller 1 corresponde a identificación de peligros, el taller 2 significa, o sea, evaluación de riesgos, y el taller 3 sea medidas de control. Ya, o sea, vamos a tener que tener como ramos específicos para cada una de ellas, porque en la práctica y en la realidad nos lleva el trabajo a tener que contemplarlo así. Ahora, uno de los principales procesos para realizar prevención de riesgos en la empresa o organización permite tener una visión global de los riesgos presentes, ¿ya? Y permite focalizar los recursos en los riesgos que tienen mayor criticidad. Claro, el Código de Trabajo nos obliga a que yo voy a implementar todas las medidas de control, pero resulta de que en economía hay una máxima en la cual dice lo siguiente, que las necesidades son muchas y los recursos son escasos. Bajo ese punto de vista, ¿qué es lo que uno hace? Privilegia los recursos y dice, ok, voy a controlar todos los riesgos, pero los riesgos más críticos que en el fondo pueden ocasionar un accidente fatal o grave o pueden tener unas consecuencias severas para el trabajador, ese tipo de riesgo lo va a controlar de mayor forma, ¿ya? Y lo demás voy a controlarlo sí, pero un poco más, no tan intensivo, ¿ya? Netamente, pero también que no siempre tenemos los recursos necesarios, ¿ya? Eso también es un tema. Por lo tanto, eso, tener una visión global de los riesgos, nos va a permitir nosotros poder focalizar recursos, ¿ya? Ahora, hay que entender que no todas las empresas son iguales, no todas las empresas tienen el mismo trabajo, no todas las empresas tienen los mismos recursos, los mismos riesgos. Por lo tanto, eso también es un tema muchas veces que uno tiene que llegar a consenso en eso, darse cuenta de que no todo es igual. Por lo tanto, hay que tener controles específicos para
para los riesgos. Entonces, a grosso modo, yo identifico mi peligro o los peligros, hago la evaluación de riesgos y en base a estos dos, digo cuáles van a ser mis medidas de control. ¿Ya? Eso yo lo voy trabajando taller por taller. Así que en este momento me interesa que lo manejemos todo, pero desde un punto de vista como concepto. Para mí, chiquillos, esto son las vocales que uno tiene que tener en prevención de riesgos, para poder también tomar esa perspectiva. Bueno, la identificación de peligro ya va a contemplar, ¿cómo se llama? En la práctica, definir áreas, ¿ya? O sea, me explico. Una empresa, por ejemplo, que tiene un taller mecánico, va a tener un área que va a tener que tratar con personas, hacer el ingreso de los vehículos, va a tener un área que haga la reparación de los vehículos, y va a tener también un área en el cual va a permitir que el proceso funcione, como por ejemplo compra de repuestos, insumos, hacer mantención y limpieza local, entre otras cosas. Si tenemos una empresa que ya empezamos a dividir en tres áreas, vamos a tener también riesgos distintos. Por lo tanto, es importante empezar, ¿cómo se llama?, a trabajar esos conceptos, ¿ya? Esos chicos nos ayudan a nosotros a poder ordenarnos. Cuando empecemos con el taller 1, veamos un par de cositas, vamos a empezar también a ver conceptos de matriz, ¿ya? Y vamos a empezar a ver las cosas bien sencillas con Excel, que se dan cuenta que Excel no es tan malo como uno cree, ¿ya? Y nos facilita mucho la vida. Ahora, identificamos los procesos de actividades que se realizan en cada área, ¿ya? Y luego vemos los componentes del GEMA que se desarrollan e interactúan en las distintas áreas. Y una vez que tenemos eso, ¿qué hacemos nosotros? Identificamos los peligros y lo más correcto es decir, y reconocemos los riesgos a cada peligro. Ahora, un ejemplo de GEMA corresponde a esto, lo que es gente, equipos, materiales y ambiente. O sea, si por ejemplo vamos a cambiar un aceite de un vehículo, ¿ya? Tenemos un mecánico que va a hacer el trabajo, tenemos un equipo, por ejemplo, que puede ser el elevador para poder elevar el vehículo, ¿ya? Y también tenemos las herramientas que van a ser necesarias para poder hacer el cambio de aceite. Luego tenemos los materiales, que en este caso va a ser el aceite, quizás algún filtro o algún otro elemento, y el ambiente, que va a ser el lugar de trabajo. ¿Por qué es importante empezar a visualizarlo de esa manera? Porque yo digo, voy a tener tantas personas, voy a tener tantos equipos, estos son los materiales y este es el ambiente. Por lo tanto, yo empiezo de una forma u otra a identificar los distintos peligros, ¿ya? Para ver luego los riesgos y ya empezar a hacer los trabajos de las evaluaciones y los controles, ¿ya? Eso es más o menos chiquillo, o sea, entendamos los conceptos y luego empezar a ver todas las aplicaciones, ¿ya? Para que también podamos tomarlo en cuenta. Bueno, la evaluación de riesgos, chiquillo, en sí es un proceso en donde se evalúan el o los riesgos que surgen de él o los peligros presentes, teniendo en cuenta lo adecuado a los controles existentes y decidir si el riesgo o los riesgos son o no son aceptables. Ya. Primero que todo, yo identifico mi peligro, reconozco los riesgos o veo todas las formas de interacción. Y eso es lo más correcto para que no se nos escape ningún riesgo, ¿ya? Y luego, yo tengo que ponerle valores, darle valores a los riesgos, ¿ya? ¿Para qué? Para decir en el fondo si un riesgo puede ser alto, puede ser medio, puede ser bajo, bajo ciertas características. Ahora, una pregunta. ¿Van a ser los mismos riesgos, por ejemplo, si estoy haciendo un trabajo de soldadura sin ninguna medida de control versus un trabajo de soldadura que aplico todas las medidas de control, chiquillos? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Ya? ¿Se disminuye? ¿No? Cuando nosotros empezamos a ver trabajo de soldadura, uno piensa, tengo contacto con energía eléctrica, que eso va a ser un riesgo, tengo un riesgo de incendio. Siempre va a haber poco a poco. Ya, vamos después a definir, chiquilla, la respuesta que ustedes me han dado. ¿Ya? Entonces también empezó a ver los riesgos. Tengo contacto con energía eléctrica, riesgo de incendio, contacto con humos metálicos, o sea, exposición e inhalación de humos metálicos, y puede ser también contacto con superficies calientes y proyección de partículas. ¿Ya? Cuando yo evalúo un riesgo, sin ninguna medida de control, ¿este va a ser alto o va a ser bajo? ¿Qué me dicen ustedes, chiquillos? Alto. ¿Ya? Cuando yo no controlo nada, voy a, en el fondo, estar expuesto a que yo pueda recibir todo el daño completo.
y no tengo ningún control, puede pasar cualquier cosa. ¿Ya? Pero distinto el escenario, si yo cuando, por ejemplo, voy a evaluar los riesgos, digo, ok, sabes que el trabajador revisó el equipo, ¿ya? El equipo de soldar tiene un seguro, hombre muerto, que cuando detecta un alza de voltaje, se paraliza completo. En el caso de incendio tengo dos extintores, tiene su chaqueta de cuero, tiene su pechera, sus guantes, su respirador, con filtros para humo metálico, la careta para soldar. Cuando yo veo que el trabajador tiene todas las medidas de control que yo les dije recién y evalúo los riesgos van a ser altos, medios o bajos. ¿Qué dicen ustedes? Bajo, ya, bajo medio, en realidad. Van a ser siempre más bajos que en el caso primero, ¿ya? Y eso, chiquillos, ¿a qué nos lleva? Que una cosa es que yo voy a llegar a evaluar los riesgos sin nada, sin ninguna medida de control, y uno automáticamente va a decir, ok, los riesgos son altos, ¿ya? Versus el ir al lugar y ver que el trabajador tiene ya todas las medidas de control, ¿ya? Y eso va a hacer que los riesgos disminuyan, ¿ya? Ahora, ¿qué tanto van a disminuir? Eso ya va a depender de varios factores. Ya, o sea, uno dice que van a bajar, pero ¿cuánto van a bajar? Eso es como que ya veamos un poquito, ¿ya? Por lo tanto, chiquillos, también una de las premisas es que la evaluación de riesgo va a ser distinta si tú evalúas con medidas de control que sin medidas de control. Y se lo explico así porque puede ser esos dos escenarios, ¿ya? Que uno le solicitan hacer evaluaciones de riesgo, pero tengamos esas dos diferencias o dos cositas distintas. Ahora, otro concepto importante es el de riesgo aceptable. Riesgo que se ha reducido a un nivel que puede ser tolerado por la organización, teniendo en consideración sus obligaciones legales y su propia política. Ya, o sea, ya, vamos a tener, por ejemplo, un riesgo de caída de altura, caída de sobre 1,8 metros hacia abajo. Yo al trabajador le he colocado un elemento de protección de detención de caída para que quede suspendido, ¿ya? Y también tengo un procedimiento en el cual me explica cómo el trabajador tiene que ser respetado cuando ocurre un evento como ese. ¿Ya? Pregunta, yo al tener todo aquello, ¿estoy evitando que el trabajador que se caiga? No, se va a caer igual. Ya, acá vamos a ver un tema. O sea, el trabajo va a quedar suspendido, va a quedar colgando. Pero yo voy a evitar que él toque el suelo. Pero sin embargo, van a haber igual consecuencias para su cuerpo, producto de haber quedado suspendido. Ya, vamos a ver más adelante, en riesgos críticos y en construcción, vamos a ver un par de cosas que van a ver bien claramente esa diferencia. Ahora, yo estoy aceptando ese riesgo y yo lo he reducido de manera tal que estoy tratando de que no pase mayor consecuencia. Otro ejemplo es las carnicerías. Cuando un carnicero, para la redundancia, tiene un guante para esos guantes metálicos, guante carnicero también como se le dice. Ahora, ese guante, sí, disminuye la gravedad de la consecuencia. Ese guante va a evitar que el trabajador sufra un corte masivo, o sea, un corte masivo sobre, sobre medio centímetro hacia arriba, ¿ya? Pero igual puede tener un corte. O sea, yo aún así con esa medida de control estoy aceptando que pueda existir un riesgo, ¿ya? Y estoy aceptando. O sea, toda la medida de control que yo tengo me puede llevar a eso, a tener un riesgo de tipo residual, o perdón, un riesgo aceptable, con lo que yo estoy aceptando, ¿ya? El riesgo residual, chico, es el que también nos queda cuando ya tú no puedes controlar más, ya tú aplicas todos los controles y aún así ya no, no, no va a tener mejor panorama, mejor solución. Ahora, ¿con qué herramienta va a preparar los riesgos? Y acá vamos a tener que empezar ya a ver diferencias. Sí, se puede usar con el cuchillo, no se va a cortar, pero esa punción va a originar un tema también en el trabajo. ¿Ya? Así que hay que tener claro que las medidas de control no van a funcionar en un 100%. Ahora,
Lo importante de pensar en evaluar los riesgos es darle valor a ellos, darle un valor, o sea, valor 2, valor 5, valor 20, es una escala numérica o una escala Likert, por ejemplo, que es una escala que uno dice alto, medio, bajo, en el cual evalúa pero con atributos, no con números. En este caso vamos a utilizar una herramienta sencilla, que es el famoso PEP, valor esperado de pérdida. ¿Qué significa esto? Que cuando ocurre un accidente es el valor que nosotros le vamos a dar ya en sí al resultado o al accidente que pueda ocurrir. Ya, ahora, ese BEP va a tener siempre dos componentes, que es la probabilidad y la consecuencia. Yo siempre parto con la consecuencia. En este aspecto soy un poco no tan desordenado, porque matemáticamente hablando, en la multiplicación, que en este caso es probabilidad por consecuencia, ¿ya? El orden de los factores no altera el producto. O sea, da lo mismo empezar por la C o por la B, ¿ya? Distinto si fuese una división. Nunca olvidar aquello. Ahora, la consecuencia cuando uno está haciendo un trabajo es ponernos a pensar y decir, ¿cuál es la peor consecuencia que puede pasar si yo estoy haciendo un trabajo? ¿Ya? Ahora, cuando nosotros vimos, por ejemplo, una parte acá, el riesgo aceptable, fíjense esto, obligaciones legales. Y vamos a partir por un concepto que lo vamos a adelantar en sí. Nunca olviden de que si tengo un trabajo que puede ocasionar un accidente fatal o grave, muerte directa producto del accidente y los 7 tipos de grave, cuando tengo ese escenario, la consecuencia es alta, automáticamente. ¿Ya? O sea, la consecuencia va a ser así siempre. Ahora, este proceso de evaluación no solamente lo hacemos solos, o sea, nosotros tenemos que guiar a los trabajadores a la supervisión. Es un trabajo que tienen que hacer ambos, y nosotros asesoramos, ¿ya? Si la consecuencia implica la muerte, automáticamente este valor va a ser alto, ¿ya? Ahora, la probabilidad, uno también lo toma con el concepto de la exposición. O sea, entre más personas estén expuestas haciendo un trabajo, entre más personas estén expuestas haciendo una labor, yo puedo decir que la probabilidad va a aumentar. ¿Por qué motivo? Porque estoy diciendo que es más gente la que está expuesta, por lo tanto va a ser también más probable que ocurra algo, ¿ya? O sea, no es lo mismo, por ejemplo, un trabajador que esté soldando 8 horas al día, igual va a tener un nivel de riesgo importante, que si tenemos en la misma empresa 6 soldadores soldando 8 horas en el día, por ejemplo. Tengo mayor cantidad de personas expuestas, ¿ya? Por lo tanto, va a decir también que la probabilidad aumente. Un ejemplo es lo que puede pasar, por ejemplo, con COVID, ¿ya? Ahora, COVID tiene una metodología específica de evaluación, ya tiene un ámbito puntual de evaluación, y de hecho hay una norma española que nos puede decir cómo evaluar el riesgo de exposición a COVID. Pero, llevándolo a otro aspecto, por ejemplo, el personal de salud, el que está trabajando directamente con personas que tienen COVID, ¿ya? Ahí te voy a preguntar, Pia, lo que significa eso. ¿Ya? Si yo tengo personas que están trabajando directamente con pacientes COVID, ¿ya? La probabilidad es alta. Ya no tiene doble lectura. Ahora las consecuencias van a ir siendo variables. O sea, por ejemplo, no es la misma consecuencia que puede tener una persona que no recibe ninguna vacuna versus la persona que ha recibido vacuna, ¿ya? Tampoco va a ser la misma consecuencia dependiendo también de un factor bien importante que es la famosa susceptibilidad personal. O sea, cada persona va a reaccionar distinta frente a un agente físico, químico, biológico. Eso también hay que tomarlo en cuenta, ¿ya? Pía Martín, Pía Bedón San Martín. Eh, ¿A qué se refiere usted con los ojos? ¿Me puede explicar, por favor? Ah, sí, po. Sí, po. Sí. Es que hay varios temas. Por ejemplo, el tema del tipo de careta o el vidrio de la careta, ¿ya? Y también el grado del vidrio oscuro. Los vidrios oscuros se venden por grados, ¿ya? Los números, no me acuerdo bien si los más bajos o los más altos.
ya, pero uno va viendo por grado, porque hay, ya cuando trabaja ya soldando muchos años, el vidrio oscuro lo empieza a pedir más clarito, porque le cuesta ver. Ahora, el ver criterion sí es un criterio matemático que permite evaluar la magnitud de un riesgo. Este contempla dos aspectos, la consecuencia y la probabilidad. ¿Ya? Por lo tanto, cuando usted escuche la palabra VEP o la palabra magnitud de riesgo, es lo mismo. O el valor de riesgo también se puede considerar como igual. ¿Ya? O el valor esperado de pérdida, magnitud de riesgo, etc. Puede tener esos tres sinónimos. No va a entender qué se refiere a eso. Ahora, la probabilidad, podemos decir que la expectativa que se desarrolle tuvo una consecuencia de causa y efecto hasta determinar un resultado distinto al deseado, que en el fondo un accidente. Y la consecuencia puede ser, representa la magnitud o grado más probable de la pérdida operacional si varían los resultados con respecto a lo planificado. Ahora, ustedes ven que acá hay números. Ustedes ven que hay números. Primera cosa que uno tiene que tomar en cuenta, que yo voy a definir la escala. La escala para probabilidad y la escala para consecuencia. Y bajo ese punto de vista, como no tenemos una evaluación, como no tenemos una obligación legal de poder, por ejemplo, utilizar una metodología específica para evaluar los riesgos de seguridad, los criterios que defina para la probabilidad y consecuencia van a depender de yo como empresa. ¿Ya? Ahora, hay una guía técnica del Instituto de Salud Pública del ISP que te define, te explica claramente cómo poder hacer una evaluación de riesgo, ¿ya? Pero en el fondo es una guía que te da orientación de cómo hacerlo. Ahora, matemáticamente hablando, a mí nunca me han gustado los números pares. Me gusta más, por ejemplo, que el mayor sea 5, el 0 sea 3, y el menor sea 1, 1, 3 y 5, en el fondo para que la multiplicación pueda ser un poco más diferenciada, ¿ya? Pero eso viene a criterio de uno como empresa lo define. Con la ingeniería industrial la evaluación es algo un poco distinto, y ahí vamos a tener lamentablemente o sea, no lamentablemente, pero vamos a tener que ver bien frío, en el que si un valor me dice 100 y tengo 101, ya estoy en una situación que implica ese valor asociado, o sea, que también tener esa diferenciación. Lo otro importante, chicos, es también poder tomar esto así, como una especie de escalita, ¿ya? En donde tenemos la probabilidad y consecuencia, y luego hacer el cruce. O sea, por ejemplo, si tengo un riesgo no crítico, como el que tenemos acá, uno le va a colocar medidas de control muy distintas a un riesgo intolerable. Porque lo más probable es que esto ocurra que en el fondo el trabajo se paralice un momento, pero esto, por ejemplo, el trabajador lo más probable es que no pueda trabajar en un buen tiempo, o pueda morir. Por eso que uno en función del cruce o la consecuencia que uno pueda, o el valor que tenga el riesgo en sí, veámoslo así, ya uno también va a tener que ir definiendo distintos parámetros para poder tomarlo en cuenta. Bueno, esto también es a modo de ejemplo, ¿ya? O sea, esto no es que sea mesiánicamente así, de esta forma, no. Esto uno lo define como empresa, ¿ya? Ahora, más adelante vamos a ir viendo criterios, vamos a ir viendo bajo qué punto de vista lo vamos a hacer así, se puede hacer así, varias cosas. ¿Y por qué digo que esto va a ser variable de cada empresa? Por lo que quiero explicar un principio. No todas las empresas hacen lo mismo, no todas las empresas tienen las mismas características y así sucesivamente. Entonces, eso también hay que tomarlo bien en cuenta. Y nunca olvidar los pasos a seguir para evaluación de riesgo, ¿ya? Que es seleccionar el área, definir los procesos de actividades, identificar peligros, reconocer los riesgos asociados, aplicar el VEP a cada uno de los riesgos, ¿ya? Establecer las medidas de control, buscar qué controles, establecer cuándo vamos a revisarlos y elaborar el inventario de riesgos. Ahora, para que, para que ustedes queden tranquilos, en taller 1 nosotros vamos a empezar a trabajar hasta el punto 3 y la mitad del punto 4. A mí que me interesa que ustedes esto lo comprendan, lo entiendan. Si van teniendo dudas, van preguntando. A mí no me interesa, chicos, que aprendan de memoria. A mí me interesa que ustedes comprendan lo que están estudiando. Por favor, si van teniendo dudas, me avisan. ¿Ya? Un correíto, chat de Moodle, ¿ya? Ahí para que vayamos viendo ciertas cosas que ustedes no van entendiendo cuando van estudiando. Entonces, chicos, por el ámbito de taller 1, vamos a trabajar hasta el punto 3 y vamos a avanzar un poquito lo que está acá. ¿Ya? Porque taller 2 en sí, vamos a trabajar estos dos elementos bien concretos y en taller 3
vamos a trabajar esos dos elementos. ¿Ya? El inventario crítico es un concepto que vamos a verlo más adelante. No quiero que colapsar tanto con más conceptos, con más cosas, porque ya hemos visto bastante. Ahora, vamos a esta última parte de la unidad, ¿ya? Que nos corresponde también, que se llama causa de los accidentes e incidentes. Desde el punto de vista legal, chicos, existe el concepto de accidente, y se llama accidente de trabajo, que es toda lesión que sufre un trabajador a causa de una ocasión de trabajo y que le produzca incapacidad o muerte. ¿Ya? Tenemos los accidentes de trabajo, tenemos los accidentes fatales, tenemos los accidentes graves, tenemos los accidentes de trayecto, y también tenemos lo que no esté dentro de esas definiciones, también se puede considerar como accidente del trabajo. ¿Ya? Bueno, tenemos conceptos así como riesgo, que es la probabilidad de ocurrencia de una pérdida, incidente, acontecimiento no deseado que interrumpe un proceso normal de trabajo y que puede significar daño a las personas y a la propiedad. Ya. La palabra incidente como tal no existe dentro del vocabulario o dentro de un punto de vista legal, no existe, no es tal. ¿Ya? Ahora, cuando digan, o le digan, no es que incidente está legalmente definido, no. Las leyes de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales no definen el concepto de incidente, no lo hacen. ¿Ya? Uno cuando habla de incidente, uno lo empieza a hablar netamente por un concepto. No tengo para darme en sí. Es como el incidente chiquillo, vamos a tomarlo como el casi casi, ¿ya? Y también hay que tomar algo en cuenta, que es lo que estipula Frank Beer, que Frank Beer dice que cada tanto incidente vamos a tener una cantidad de accidentes y tanto accidente vamos a tener un muerto, un fatal. El concepto incidente, para nosotros, en prevención de riesgo lo tomamos mucho, porque es la primera señal de alerta, es lo primero que nos dice que algo está pasando o algo va a pasar. ¿Ya? Por lo tanto, uno debe tomar las distintas probidades o implementar los distintos controles para poder también tomarlo en cuenta. ¿Ya? O sea, el incidente chiquillo es como, por ejemplo, es como la luz amarilla. La luz amarilla en el fondo es, chicos, que va a ir pasando, que uno sabe que va a cambiar a luz roja y que algo puede pasar. Por lo tanto, uno tiene que estar atento a eso. Accidente también se puede definir como acontecimiento no deseado, que interrumpe un proceso normal de trabajo, causando daño a las personas y daño a la empresa o a la empresa. Y prevención, como tomarlo como conjunto mío, está en todas las fases de la actividad de la empresa, con el fin de evitar o controlar los riesgos derivados del trabajo. ¿Ya? Por eso que uno habla de prevención de riesgos, uno lo habla de otra perspectiva. En protección también, conjunto de técnicas, procedimientos que tienen por objetivo prevenir al trabajador de un riesgo propio de la actividad que desarrolla. ¿Ya? De ahí, por ejemplo, el tema de las medidas de control, ya que de una forma u otra tenemos nosotros obligaciones con respecto a ellas. Cuando estemos trabajando, chicos, en taller 3, vamos a empezar también a ver cuáles son las responsabilidades de las medidas de control. O sea, qué responsabilidad, por ejemplo, tiene la mutualidad, qué responsabilidad tiene el trabajador, qué responsabilidad tiene el empleado. Y ahí también los organismos fiscalizadores. O sea, hay responsabilidad en todos esos ámbitos, por si acaso. Ahora, modelo de consolidado de pérdidas, que es lo que nosotros nos define bien Frank Beer. Frank Beer, chiquillos, se puede considerar como el padre de la prevención de riesgo moderna, ¿ya? Y él nos va a definir varias cositas. Lo primero que define Frank Beer dentro de su modelo, que la falta de control es lo principal que pueda explicar la ocurrencia de una pérdida para la persona, para la empresa o para los procesos. Es lo principal. O sea, por ejemplo, yo siempre he dicho, si tenemos una persona trabajando sobre un techo, sin nada, sin ninguna medida de control, cuando uno ve eso, uno se pregunta, oye, pero acá hay falta de control. Primero que todo, ¿por qué él no controló sus riesgos? Está trabajando así, primero. Segundo, uno se pregunta, ¿por qué la empresa permite que se esté trabajando de esa forma, de esa manera? ¿Por qué? Entonces, claro, uno dice, ok, hay una falta de control propio, pero también hay una falta de control por la organización. Eso es un tema bien complejo a veces de poder demostrar que eso es así, ¿ya? O sea, les va a pasar mucho un caso, ustedes pueden llegar, por ejemplo, a una empresa y ustedes van a decir, oiga, eso está incorrecto, porque hay que hacerlo así, así. Y la empresa lo tiene tan normalizado como que eso siempre se ha trabajado así que no ve el riesgo, no trabaja de esa manera. Hay un tema también de percepción del riesgo.
y eso ahí también va para otros ámbitos. Y en ese aspecto yo digo, no es que la empresa sea mala, es que la empresa está tan acostumbrada a trabajar así que ya lo normalizó, lo vio como normal, ¿ya? Y sigue trabajando así. ¿Cuándo vas a ver un cambio? Cuando tenga una consecuencia. Ahora, en la práctica tenemos la falta de control que van a ser programas eficientes, estándar incorrecto o incumplimiento de estándar. Y para nosotros, ¿cuál va a ser el estándar en la práctica? Va a ser un procedimiento de trabajo, un instructivo, un cuerpo legal, que te dice que tú tienes que hacer el trabajo de esta manera. ¿Ya? Eso tomarlo siempre en cuenta. Ahora tengo las causas básicas y las causas inmediatas. Las causas básicas que pueden ser tanto factores de la persona como los factores de trabajo, ¿ya? Y tenemos la acción subestándar y la condición subestándar, ¿ya? Que esto en el fondo las causas básicas o te explican por qué se generan las causas inmediatas, ¿ya? Ahora, cuando estos dos empiezan a generarse, vamos a tener un incidente, ¿ya? Y si el incidente arrojó pérdida, pasa a ser un accidente. Un ejemplo bien sencillo. Uno va conduciendo, ¿ya? Y de repente uno ve que se atraviesa una pelota y un niño y uno frena. Y no ocurre nada malo, excepto que uno pierde quizás un poco de tiempo en, no se diga, a un trayecto. Ese ejercicio simple es un incidente, ¿ya? Ahora, si tú vas conduciendo, ves la pelota y ves el niño tarde y lo atropellas, ¿ya? O ocurre un accidente producto de eso, eso pasa a ser un accidente en sí. ¿Por qué razón motivo tuvo una pérdida? Pérdida en este caso a la persona, ¿ya? Hubo un daño a la persona. Ahora, uno empieza a tener que ver esto porque en la práctica, cuando uno empieza a analizar un modelo de causalidad-accidente, uno empieza a buscar las causas. Y desde ese ámbito, la normativa chilena me obliga a algo, que todo accidente de trabajo tiene que ser investigado. ¿Para qué? Para yo poder determinar cuáles fueron las causas que me originó el accidente. Y así aplicar las distintas medidas correctivas. ¿Para qué? Para evitar que este accidente se vuelva o ocurra en el tiempo. ¿Ya? Eso es lo importante, evitar que este accidente se vuelva a repetir. Por eso uno investiga las causas. Ahora, acá hay un cuadro de resumen, chiquillos, que me va explicando las causas básicas y las causas inmediatas. Bueno, nunca olviden que la palabra estándar en sí pues, se refiere a un procedimiento, a un instructivo, ¿ya? O algún elemento de la ley que me obligue a hacer un trabajo de cierta manera, ¿ya? Eso nunca olvidarlo, para que también lo vamos a tomar en cuenta. Entonces, las causas básicas son el origen de las causas inmediatas, ¿ya? Ahora, en la práctica, para que ocurra una causa inmediata siempre tiene que haber alguna causa o algo que explique por qué ocurra, ¿ya? Y para eso tenemos los factores personales y factores de trabajo. Los factores personales explican el por qué la gente no actúa como debe. O sea, yo trabajador, por ejemplo, me mandan a hacer un trabajo de soldadura, ¿ya? Que es el ámbito que hago mi trabajo, y me pongo a hacer el trabajo sin revisar equipo, sin revisar nada. Ahora, ese hecho, uno tiene que preguntarse, oye, ¿y por qué el trabajador lo hizo así? ¿Por qué lo hizo? Ya, ese ámbito uno busca entender o explicar aquello, por qué la gente no actúa como debe. Y los factores de trabajo ya hacen relación a las condiciones. Entonces, los factores de trabajo explican por qué existen o se crean condiciones subestándar. Ahora, por ejemplo, uno puede decir, oye, ¿por qué, por ejemplo, el pasamano de la escalera está roto o está siempre roto? Y uno puede decir, ¿qué factor explica que eso siempre se mantenga así? Una de las reglas básicas, una norma básica de seguridad es siempre que tengamos una escalera, es bajar apoyándonos del pasamano. Eso siempre es así. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, uno también puede preguntarse, ¿por qué la persona al bajar no utilizó el pasamano de la escalera? ¿Ya? Eso también uno puede pensarlo. Ahora, volviendo a la condición subestándar, es una condición o circunstancia física subestándar, y lo cual se explica por un factor de trabajo. Ahora, volviendo al caso del pasamano, si el pasamano, por ejemplo, está roto, es porque en la práctica no hay un programa de mantención para que eso se repare. ¿Ya? O sea, que un factor de trabajo es que te explica, por ejemplo, una condición subestándar,
es que la empresa no cuenta con un programa de mantención o revisión de las áreas de trabajo para su reparación. ¿Ya? Eso se puede entender así. Y los factores personales explican por qué la gente no actúa como debe, ¿ya? Y sienta por tener asociado a la acción subestándar, que es la violación de un procedimiento de trabajo correcto establecido o aceptado como correcto. ¿Ya? Si yo tomo, por ejemplo, el caso del trabajador que llegó y soldó sin revisar nada, eso puede explicarse por algo. ¿Ya? Cuando uno tiene un procedimiento de soldadura, ¿ya? Y el 99% de los procedimientos soldadores que te va a decir que tú, antes de iniciar la labor de soldadura, debes, primero, que solicitar el permiso de trabajo, porque el trabajo de soldadura se considera como un trabajo crítico, ¿ya? Y debe haber un permiso para aquello, primera cosa. Segundo, tú debes revisar el equipo completo y recién puedes empezar a soldar. Entonces, nosotros nos preguntamos por qué la gente o el trabajador hizo esto, o violando un procedimiento de trabajo correcto, ¿ya? Entonces, lo más probable que puede hacer, por ejemplo, es de que el equipo no se le entregó previa verificación del permiso de trabajo, o él quiso llegar a hacer las cosas porque andaba apurado, o le dijeron a última hora cuando estaba saliendo del turno de trabajo. ¿Ya? O sea, van a haber siempre motivos por qué la gente actúa no como debiese hacerlo. ¿Ya? Y muchas veces las medidas de control pasan por un ejemplo bien simple en el que todo trabajo tiene que ser programado. O sea, todo trabajo que yo hago como empresa debo programarlo, hacer una lista y trabajar todo aquello, ¿ya? Para poder también tomarlo en cuenta. Bueno, la causa básica del origen o causa básica de un accidente radica tanto en el hombre, que son factores personales, como en el ambiente, equipo, materiales y método de trabajo, que denominamos factores técnicos del trabajo, ¿ya? Eso también es un ejemplo de causas básicas, ¿ya? Ahora, nunca olviden que las causas básicas te explican por qué ocurren las causas inmediatas, ¿ya? Y las causas inmediatas te van a explicar por qué ocurre un accidente. Ahora, esto en sí, lo que es investigación de accidentes chicos, vamos a verlo en seguridad industrial 2. ¿Ya? Ahí vamos a tratar de trabajar dos metodologías bien simples. Una causa-efecto, que es el famoso diagrama de Spinetta-Ishikawa, que tiene varios nombres más, y el otro que tenemos que trabajar nosotros, que ya viene con un ámbito legal obligatorio, que es árbol de fallas, ya que es la metodología que se utiliza netamente para poder hacer la investigación de accidentes fatales y graves, ya que esa metodología es obligatoria utilizarla desde, si no nos falla, año 2019. ¿Ya? Ahí no me acuerdo específicamente la fecha, pero ya en 2019 ya empezó a ser obligatorio utilizar esa metodología. Son metodologías completamente distintas, aunque todas apuntan a determinar las causas. ¿Ya? Pero eso vamos a trabajarlo un poco más en específico, porque igual requiere tiempo. ¿Ya? Bueno, cuando estemos viendo otros ámbitos más, vamos a darnos cuenta de que la investigación de accidentes se hace por tantas personas, cuando el accidente es fatal o grave, aumenta esa cantidad de personas, y ahí empiezan a ver como algunos cambios. Bueno, el factor personal explica por qué las personas cometen actos subestándar y no actúan como deben. Y a cada uno siempre le va a aparecer como esta trilogía. Incluso aunque ustedes sean expertos en prevención y vayan a trabajar una faena, igual le van a hacer la inducción en prevención de riesgo. ¿Ya? Y ahí le van a explicar siempre el no sabe, no quiere, no puede. ¿Ya? Que son como los tres como cosas básicas que uno explica o que se explican el por cual un trabajador comete un acto. ¿Ya? Lo hace, sí. Él no sabe, bueno, hay que instruirlo, hay que capacitarlo. Él no quiere, hay que motivarlo, ¿ya? Y él no puede, es porque realmente su actitud o alguna capacidad de él no le permite poder hacer bien ese trabajo en específico. En ese aspecto hay que ubicarlo. Ahora, esto se da, el último sí, pero es más habitual que se den estos dos, ¿ya? Por eso es que uno tiene que ir capacitando constantemente. La capacitación, chiquillo, es como la capacitación hay que tomarlo siempre como educación, y eso es el pilar para poder hacer este tipo de trabajo, chicos. ¿Ya? Por lo tanto, capacitar constantemente, no solamente nosotros, ojo, también tiene que capacitar el supervisor, ¿ya? Y también en legislación ustedes van a ver un concepto que se llama Comité Paritario, Comité Paritario de Higiene y Seguridad, el CPHS. ¿Ya?
El comité paritario, dentro de su funcionamiento, tiene una comisión que es de capacitación, ¿ya? Para que también lo veamos de esa perspectiva. Quien no quiere, hay que motivar, ¿ya? Y acá muchas veces uno va a tener como el inconveniente de que el trabajador entienda de que, por ejemplo, si está expuesto a polvo en un ambiente, tiene que utilizar sí o sí su respirador con un filtro para polvos. Entonces, lo más probable es que el trabajador no le guste utilizarlo. Que ustedes lo vean con el respirador acá, o vuelta, o en cualquier parte. Bueno, cuando veamos esa sección específica de lo que es protección respiratoria, se van a dar cuenta que el respirador, cuando no se utiliza, se tiene que disponer de dos formas distintas. O sea, hay también que tener cuidado con los elementos de protección personal. O sea, el EPP, para que funcione de manera óptima, tiene que tener cuidados. Eso no se discute por si acaso. Los factores técnicos del trabajo explican el por qué existen o se crean condiciones subestándares, como por ejemplo desgaste normal por el uso, montaje ajuste eficiente del equipo o herramienta, diseño y mantenimiento incorrecto, ya, o método de procedimiento incorrecto de trabajo. Ahora, si yo tengo herramientas o equipos, ya, lo que ustedes siempre tienen que hacer es hacer la revisión de los equipos, ¿ya? Cuando estemos viendo en taller 1 los elementos importantes de legislación, ahí ustedes se van a dar cuenta de que tenemos el decreto sumo 40 y tenemos dos artículos, 21 y 22. Y el 22 nos obliga siempre a revisar constantemente los equipos, ¿ya? Para eso uno utiliza un checklist. Pero eso vamos a ir viendo en el transcurso del tiempo. Ahora, claro, todo equipo o herramienta o estructura siempre va a tener un desgaste y eso va a ser siempre así, ¿ya? Todo se gasta, ¿ya? O sea, no esperen que una herramienta sea infinita, que dure más tiempo, ¿ya? Ahora, hay que también ponernos a pensar que para muchas empresas, muchas organizaciones, la política es que utilicemos las herramientas o el equipo hasta que esto se estropee, ¿ya? Hay otras empresas que son súper ordenadas en ese aspecto, que las herramientas le hacen revisiones, mantenciones, si hay que hacer alguna reparación, le envían el servicio técnico específico y cada cierto tiempo las van cambiando. Eso también hay que ser bien concreto con eso. O sea, no hay que meter que todas las empresas trabajan igual, todas las empresas tienen formas distintas de poder trabajar. Las causas inmediatas, al no controlar las causas básicas o origen del accidente, se permitirá la existencia de las causas inmediatas, que son acciones y condiciones subestándares. O sea, yo tengo que empezar a trabajar el por qué el trabajador hace ciertos actos y por qué la empresa permite que se puedan generar ciertos actos y condiciones. Eso hay que trabajarlo, ¿ya? Ahora, si ustedes empiezan a visualizar algo, nosotros de una forma u otra vamos a empezar a trabajar ciertos aspectos, bueno, hay que trabajar de una manera bien concreta, ciertos aspectos organizacionales, ¿ya? Y hay que trabajar también desde el ámbito de por qué la empresa se permite que se hagan ciertas cosas de cierta manera, ¿ya? Ahora, yo siempre he dicho, el pensar que la prevención de riesgo es un trabajo aislado no es correcto. La prevención de riesgo debe trabajarse con múltiples disciplinas. Y una disciplina muy importante es la psicología. ¿Ya? Por si acaso. O sea, cuando uno logra entender la forma de pensar de una persona y también cuando uno, mediante la sociología, logra entender cómo una organización piensa de esa manera, uno puede empezar a trabajar los riesgos de una manera un poco distinta, ¿ya? O sea, uno también tiene que tener esos apoyos para poder también tomarlo desde esa... Eh, ya, para poder tomarlo en cuenta. Con un chico que sufre un bucle. Ya. Entonces, acción subestándar es todo acto u omisión que comete el trabajador y que lo desvía de la manera aceptada como correcta y segura para desarrollar una actividad o trabajo. Y la condición subestándar es una situación o condición de riesgo que se ha creado en el lugar de trabajo. Una condición subestándar, por ejemplo, chiquillo, un repartidor, ¿ya? Es cuando yo, por ejemplo, utilizo dos tambores y una tabla para hacer un mesón de trabajo, por ejemplo. O necesito una escalera o llegar a un punto más alto y utilizo dos tambores con una tabla y sobre eso, por ejemplo, coloco una escalera, ¿ya? Eso puede ser una condición subestándar. En la práctica, nosotros hay que tener una secuencia de un accidente en el cual tenemos lesión o pérdida, ¿ya?
¿Y qué tenemos que tener? Una causa básica, una causa inmediata, y en función de esas dos me van a explicar la ocurrencia de un accidente incidente. Ahora, si tuvimos lesión o pérdida, eso va a ser un accidente. Y si no existe una lesión o pérdida o daño, eso pasa a ser un incidente. ¿Ya? Para poder también tomarlo en cuenta. Lo importante, chicos, es el principio de multicausalidad, es que entender que todos los accidentes tienen más de una causa. ¿Ya? O sea, eso también hay que entenderlo de que un peligro no tiene un riesgo, tiene varios riesgos. Por lo tanto, el control de varios riesgos que no se hagan de manera paralela puede también explicar la generación de un accidente. ¿Ya? Para también tomarlo en cuenta. Bueno, todos los accidentes tienen más de una causa y la prevención moderna entiende que los accidentes no se producen por una causa única habitualmente. O sea, una serie de coincidencias causas donde si hubiésemos eliminado cualquiera de ellas, el accidente no hubiera ocurrido. ¿Ya? Eso hay que entenderlo que en el fondo los accidentes no tienen una sola causa, tienen más de una causa. ¿Ya? Los costos de los accidentes, ya que siempre he dicho, hay un costo para los trabajadores y un costo social. ¿Ya? O sea, y ese aspecto sí bien crítico, porque yo digo, una empresa, de una forma u otra, tiene contratado a veces seguros, tiene contratado ciertas estructuras que permiten, si ocurre un accidente, por lo menos poder tener, o cómo costear los distintos dinero asociado a aquello. Existe eso. Pero un trabajador, por ejemplo, que produzca una muerte, que se muera, va a sufrir la familia directamente. ¿Ya? Y bueno, hay mecanismos también que estipulan la misma ley de accidentes de trabajo profesionales para poder ver todo el tema de los subsidios y todas esas cosas. Eso se da, eso existe. ¿Ya? Entonces tenemos lesión incapacitante, muerte, pérdida de posibilidad de progreso, pérdida de ingresos, autónomos familiares, pérdida de fuente laboral. ¿Ya? Y para la empresa tenemos lo que tenemos acá. ¿Ya? Ahora, nosotros desde el punto de vista de prevención de riesgo también tenemos que tener articulados ciertas metodologías de trabajo, como por ejemplo para poder tomar una persona que tenga que reemplazar a un trabajador que no esté por un motivo específico, por vacaciones, por ejemplo, por un accidente o por una licencia médica o por otro motivo, para poder tener, en el fondo capacitarlo completamente, ya para también cumplir con las distintas leyes legales. Ahora, con distintas leyes legales lo mismo. Ya. Costo de los accidentes. Tenemos los costos asegurados, que es lo que tú pagas por un seguro, por ejemplo, o también cuando tú pagas la prima de seguro de la ley de accidente del trabajo en enfermedad profesional. Ya, eso tienes que tomarlo bien en cuenta. Ahora, los costos asegurados es como esta punta del iceberg. ¿Ya? Y los costos no asegurados es todo lo que está acá abajo. O sea, muchas veces las empresas piensan de que yo teniendo seguro de la ley y un seguro contra pérdidas por un evento X, estamos correctos, estamos listos, ¿ya? Pero no piensan de que si algo sale mal o tenemos algún tema de un cuasi homicidio, una negligencia inexcusable, por ejemplo, vamos a tener tema también con los costos no asegurados. O sea, hay algo súper sencillo de entender. Si tengo un accidente fatal o un accidente grave, yo tengo que hacer autodetención de faena, paralizar mi faena, 1, 2, tengo que dar el aviso al servicio respectivo, y 3, ellos cuando ya estimen conveniente y haya pasado una serie de actividades, recién van a permitir que yo pueda reabrir mi faena y volver a trabajar. O sea, y eso puede ser, por ejemplo, 2 semanas, 3 semanas, un mes, 2 meses. Entonces, el no hacer prevención de riesgos, chicos, puede implicar situaciones así, como tener la empresa paralizada tanto tiempo que nos va a obligar de una forma u otra a tener que cerrar la empresa. ¿Ya? Ya, chicos, voy a dejar de presentar. Ya, voy a dejar de grabar.